lo contaba a las comidas que tengo con mi viejo compañero de banco, no lo podía creer. Claro. Dice, no puede ser. En nuestro tiempo eso era imposible que dijéramos que tocaba. No digo que nos echaran. No digo que nos echaran. Echarnos nos iban a echar del banco, pero decíamos que somos gerentes, tocamos y nos hubiese radiado totalmente. Sí, dice. totalmente. No, los cambios culturales que son fascinantes. Esos cambios culturales son fascinantes, ¿no? Que mujeres de clase social media y alta se mueran por bailar, es fascinante. Y que salgan a las comparsas, eso genera, a mí al menos me genera cierta fascinación. Algo pasó que se perdió la vergüenza Claro. de tocar el tambor y bailar el candombe, ¿no? De una masa importante de gente de raza blanca que pertenece a las clases altas, ¿no? Que haya comparsas en Punta Carreta, en Malvin, en Pocillo. El toque de tambor se expandió por todo el país. Claro, se expandió por todo el país. Otro detalle, que haya una llamada en Durazno, algo pasó que no está estudiado. Eso requería un estudio profundo, ¿no? Que Claro. sería interesante Bueno, saber qué incluso pasó. además, bueno, yendo ahora a nuestro tiempo reciente, ¿no? Con María Julia Muñoz, que esta señora que es del Frente Amplio y que, bueno, que toca el tambor, pero de antes, no es que toque el tambor ahora para mostrarse en el escenario de la promoción de su puesto político. Sí. Y bueno, y vos la ves y bueno, está absolutamente integrada, ¿no? Sí, no, incluso. Claro, es el foco de la prensa porque, bueno, ocupaba un cargo político importante. El caso de Páez Vilaró es muy particular. Páez Vilaró. Claro, pero Páez Vilaró es mucho más atrás en el tiempo, pero es un caso muy particular. Muchos dicen de que él empieza a tender puentes entre una clase social y ese otro mundo, ¿no? Empieza a... Tal vez no haya sido el único, pero él teje puentes entre un mundo, porque una cosa es mirar. Voy, aplaudo, disfruto. Otra diferente es involucrarte en el mundo de la comparsa y crear. El hecho que las mujeres hayan sacado una comparsa, la melaza, Claro. con innovaciones formidables y compuestas en escena, que uno dice, ¿y esto qué es? Eso muestra una continua modificación del candombe que no tiene nada que ver con aquel mundo que me contaban mis tíos y mi padre, ¿no? Ha habido un cambio profundo que algún día pienso que se merece, alguien va a sacar algún trabajo que merezca un estudio profundo, una investigación a fondo sobre por qué pasó, qué es lo que pasó, ¿no? No, además a mí me asombra el haberme enterado hoy contigo, Jorge, que los toques, que digamos que el candombe, como lo conocemos actualmente, tiene poco tiempo. Tiene, de alguna manera, ¿no? Año 40 del siglo XX. Por eso, año 40. Año 40 del siglo XX. Es un tema interesantísimo que yo siempre digo, merece un estudio profundo, porque nos obliga a pensar, tenemos que pensar qué son las tradiciones, qué entendemos por tradiciones, ¿no? Yo me acuerdo siendo niño, un ejemplo, haber escuchado decir, desde el momento que Juan Ángel Silva en una pieza, El Conventillo en Medio Mundo, decidió que tenían que aparecer mujeres bailando vestidas como rumberas, porque la primera vestimenta de las bailarinas eran rumberas. Se tomó el ejemplo de las bailarinas cubanas. Por eso las fotos de las comparsas viejas son rumberas. Exactamente. Son rumberas. Sí. Y dice, bueno, de ese momento se acabaron las tradiciones porque incorporaron a las bailarinas, apareció la BD, entonces yo escuché negros viejos decir eso cuando era chico. Claro. No, eso cambió, vino la BD, que es algo francés que tiene que ver con nuestras tradiciones. Y ahí cambió, o sea, ¿qué son las tradiciones? Y por eso, ¿dónde empiezan exactamente? Es un tema complejo, ¿no? ¿Y cómo, a tu entender, cómo se construye una tradición? Yo creo que es una construcción cultural, ¿no? La van construyendo las propias personas. Las propias personas van construyendo, ¿no? Porque es como si yo dijera, no, como en mis tiempos era como se tocaba el candombe o se bailaba. Pero yo qué vi exactamente. Yo estoy hablando de los años 60 y 70. Pero ¿qué pasaba más atrás?
¿no? Porque yo lo estoy comparando con el hoy, pero más atrás en el tiempo. ¿Qué pasaba antes que se fundaran las llamadas en el año 56? Claro. ¿Qué era que pasaba exactamente? ¿Qué tipo de fiesta era? Eso lo trata bien Gustavo en su libro Lucamba, ¿no? Sí. Gustavo lo analiza eso, Sí. ¿no? La fiesta de Reyes, 6 de enero, ¿qué era lo que pasaba realmente? ¿No? Por ejemplo, Bustamante, Jorge, descubrió que la primera reina de la llamada fue una fiesta barrial en el Mar de Fondo. Los vecinos lo organizan. En el Cordón, ¿no? Cordón Sur. Mar de Fondo era El Mar de Fondo, ahí Constituyente para abajo, el ¿no? Mar de Fondo sí estaba ahí. Magallanes para abajo, estaba Exacto, Gaboto sí. para abajo, ¿no? La sede de Mar de Fondo, si la memoria no me falla, estaba en la calle Durazno. Ah, bien. Esa es la que yo conocí, que una cantina, ahora no está más. No sé dónde estaba antes, pero eso se puede averiguar. Bueno, Bustamante sostiene que tenía documentación, porque él me la mostró, que ahí fue la primera, que la intendencia no tuvo nada que ver. No, fueron los vecinos los que crearon una reina de las llamadas. Claro, lo que pasa es que después la institución pública Las tomó. las toma, y las financia o lo hace posible de alguna manera, Lo hace posible, ¿no? pero en realidad la primera llamada fue elegida por los vecinos. O sea, el reconocimiento es a la gente. Es a la gente. Entonces yo dije, mirá vos cómo es la cosa. Entonces ahí uno se empieza a replantear un montón, especialmente a lo que nos gusta la historia, investigar. Yo no me especializo en investigaciones musicales. No es mi área de especialización. Bueno, igual, pero pasa por algún... Pero tengo interés. Por un costado pasa porque además... Tengo interés, pero además tengo interés en esas sos cosas. compositor de obras, de obras musicales. Sí. Así que de eso vamos a hablar en un ratito. ¿Cómo no? ¿Qué te parece si escuchamos al mago ahora? Porque es otro de los temas que elegiste, El día que me quieras. Y ¿qué opinas de don Carlos Gardel? Cada día canta mejor. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahora me enteré que van a hacer o están por presentar una película argentina donde sostienen el nacimiento francés de Charles Romuald Gardel. Pero bueno, está la documentación que él oficialmente declaró, nada tiene que ver con eso y sí tiene que ver con Tacuarembó y ser hijo de Carlos y María, que de acuerdo a investigaciones también y de acuerdo a testimonios, nos dicen que el hombre andaba por allí, por Tacuarembó, ese fue su punto de partida y después toda su vida traumática que lo fue llevando a ser uno de los... Bueno, yo creo que es único en el mundo, ¿no? Es un marciano. Carlos Gardel fue realmente un tipo... Y sigue siendo. Porque a más de 80, casi 90 años de su desaparición física, sigue generando además polémica, sigue cantando mejor, sus canciones... Bueno, fue el que inventó también el videoclip, cantó consigo mismo, accedió al cine, bueno, hay un montón de cosas para hablar de Carlos Gardel, pero vamos a escuchar lo que es mejor. Ahí está, Carlos Gardel, El día que me quieras, de Gardel y Lepera. Hay que prestar debida atención en el diálogo que tiene con Margarita antes de cantar esta canción. Sí. Cuando ella, eso pasa mucho, cuando habla del padre, más allá que sea parte del guión de la película, pero hay que prestar... ¿Vos te acordás de ese diálogo? ¿Te acordás de eso? Sí, porque él habla de un padre muy poderoso que no lo comprendía. Claro, él habla, lo dice, claro. Lo dice en la película. Hay un libro que analiza los guiones de las películas de Gardel. Siempre hay un padre que no lo comprende, un padre poderoso de plata. Eso hay un libro que sacó Trills. Mirá vos, ¿quién lo escribió, no sabes? Ay, buena pregunta. Eso te tenés que preguntar a los gardelianos. Los gardelianos tienen que saber ese libro. Porque él siempre tuvo un gran control sobre los guiones. Un gran control sobre los guiones, ¿no? Sobre los guiones de sus películas. Sí. Él tuvo un gran control. Sí. Él siempre está, ¿no? El muchacho bueno de buen corazón, claro. Y el padre poderoso que no...
Claro, él le dijo a Lepera, bueno, vos tenés que escribir a mi medida. O sea, Lepera escribía a la medida de él, y él cuando contaba, imagínate las conversaciones que habrán tenido con Lepera. Claro. Y Lepera, él escribe guiones. Pero, claro. Sí, es Gardel el que le dice. Sí, es Gardel es el que diga. Por eso es un tipo extraordinario, Gardel. Gardel está fuera de concurso, está más allá del bien y del mal. Hace años atrás Humberto de Vargas le hizo un reportaje a uno de los campeones del 30 que quedaban vivos, y él cuenta cómo el loco fue a cantar en la concentración y cómo era y cómo los porteños se enojaron y él después tuvo que ir. Sí, claro. Pero es llamativo que el tipo haya ido, pero él no iba a ir a la delegación. No. Su corazoncito. Además tenía la foto de Terra en su... Sí. ¿Y quién es? Dice, es mi presidente. O sea que él fue misterioso con sus orígenes. Bueno, seguimos aquí en radiofrecuencia 808.com desde Salinas al Mundo. Después de haber escuchado al Mago, El día que me quieras, con Jorge estábamos también conversando, y él me hacía acuerdo del diálogo que tiene Gardel en esta canción y en la película, ¿no? ¿Vos te acordás algo aproximado a lo que dijo Gardel? Sí, él está hablando con Margarita y le dice palabras más, palabras menos. Él le dice que tuvo una infancia media triste con un padre muy poderoso que tenía mucho poder, pero que jamás lo comprendió, ¿no? Dice más o menos que siempre pensó que el dinero era más importante que el arte. Una cosa así, le hace un comentario de su dolor por ese padre que era un padre ausente, ¿no? Uh-huh. Que no le brindaba el cariño que él necesitaba. Lo dice expresamente, eso está en YouTube, es muy fácil de conseguir ese diálogo, ¿no? A mí siempre me llamó la atención ese diálogo, ¿no? Lo que él dice ahí. Y además porque parece que estuviera hablando en un momento, a mí me parece que no es que esté actuando, lo está diciendo en serio. De verdad. Lo está diciendo de verdad. Eso a mí siempre me llamó nunca dejo de mirarlo una y otra vez. Digo, este hombre no está actuando acá, está diciendo lo que siente en su corazón, ¿no? Claro. Que forma parte del gran dolor que tuvo, ¿no? Seguro. Que también tú comentabas que en todas las películas de él, digamos que el trasfondo o el eje de la cosa está en un padre poderoso, sí, que no lo comprende, su condición de buena gente también, sí, ¿no? bohemio, pero buena gente, buen corazón. De él, digamos, de él, sí, él, ¿no? Sí, él es el bohemio, él es un hombre bohemio. Es interesante que le gusta la carrera. Claro. Está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo, él. En el fondo está diciendo... Qué honestidad también, ¿no? Sí, claro, él no se presenta como un héroe así impoluto. No. Incluso en algún momento se engañó por una mujer, creo que en Cuesta Abajo. Sí. Él ahí muestra, se muestra muy como era, muy como probablemente le haya pasado a él en la vida, ¿no? ¿Sabés que estábamos en la promo? Yo también anuncié que íbamos a repasar partes de tus obras, ¿no? Pero esto que estamos conversando, tan lindo también además, ¿no? Les recuerdo que estamos con Jorge Nelson Chagas, periodista, historiador, escritor uruguayo, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de la República, trabajó como periodista para los semanarios Alternativa y Aquí, así como para la revista 3 y el diario El Observador. Para la estación de radio, mirá vos, ya hacía rato que no leía esta palabra. Para CX28 Radio Imparcial. Yo me acuerdo que Radio Imparcial era la primera que transmitía toda la noche. Sí. La primera emisora que transmitía toda la noche, que decía además en un eslogan: aquí en Montevideo, el emporio de los sándwiches de Rondó 1480 da la hora. Exacto. Eso sí que bien. No. Sí, claro, yo recién despertaba yo. Era un puber, ponele. Bueno, fuiste responsable también del área histórica del equipo, el de espectáculo Vale por 7. Sí. ¿Qué es esto? Era un programa que tiene un amigo mío, Carlos González, y yo tengo una pequeña columna histórica. Habla de diferentes temas históricos.
Ajá. Una linda experiencia, una linda experiencia. Qué lindo. También publicaste obras de investigación histórica y de ficción, novelas y cuentos. Por ejemplo. De novelas, La Soledad de General, la novela sobre Artigas, Gloria y Tormento, la novela sobre José Leandro Andrade, La Sombra, la novela sobre Ancina. ¿Esas son coautorías? No, esas son novelas que yo publiqué solo. La Diosa y la Noche, sobre Rosa Luna, El Pardejón, la novela de... Esa es la última. Es la última, Fructuoso Rivera. Y después sí, en el área histórica tengo varios trabajos con Gustavo Truyen, la biografía de Guillermo Chiflé, la biografía de José de Elía, tenemos el libro sobre la presidencia de Pacheco, la trama oculta del poder. Esas son en coautoría con Gustavo Truyen, los trabajos históricos, de tipo histórico. Vamos a empezar entonces por este trabajo de 1991, del PIT al PIT-CNT, Requiem para el movimiento sindical. Sí, ese fue un trabajo que hice hace 1991, sí. Ahí lo que con Antonio Ladra acá y Roger Rodríguez. Y Roger Rodríguez. Sí, con los tres. Ahí no trabajé con Gustavo Truyen, ahí yo todavía no trabajaba con Gustavo Truyen. Ese trabajo lo que se analiza es el surgimiento del PIT en el año 1983 hasta el 84, que nace el PIT-CNT, ¿no? Que se produce la amalgama de esa organización que surge con la vieja CNT, ¿no, verdad? En realidad el PIT era la CNT adaptada a esos tiempos. No significó ninguna ruptura con la CNT, salvo en su forma de organizar, que sí tuvo una forma de organización diferente a la que tenía la CNT. Eso sí cambió en el PIT. Porque las siglas... PIT es Plenario Intersindical de Trabajadores y CNT es Convención Nacional de Trabajadores. La CNT es un tema interesantísimo que me lo contó una vez Pepe de Lía, lo explicó muy bien. Es que el problema que había, que si se quería la unificación del movimiento sindical, los anarquistas insistían que no podía ser central. ¿No, verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué decidieron? Entonces dijeron, ¿pero qué estamos todos acá reunidos? ¿Qué es esto? Es una convención. Y ahí se logró la incorporación de los sindicatos anarquistas. Por eso el movimiento sindical nuestro es muy particular, ¿no? Tiene esas características, ¿no? Es una convención. Que es una mixtura de distintas corrientes. Exactamente, algo que a la gente del exterior le llama mucho la atención. Yo he hablado con sindicalistas del exterior y les llama mucho la atención cómo lo logramos. Pero hay una discusión también, ¿no? Si eso tiene que ser político o no. Bueno. Sí, es una discusión vieja, sí. Sí, es una discusión vieja. El tema es el siguiente. En Uruguay siempre existieron diferentes corrientes sindicales de orientación política, especialmente anarquistas y comunistas. Y también hay una corriente que muchos olvidan, que es la corriente cristiana. Una corriente sindical cristiana que es antiquísima en el Uruguay. La mamá del Pepe de Lía que era muy católica, recibía El Amigo del Obrero. Se llamaba la publicación, que era del cristianismo obrero. De esa corriente cristiana obrera que integraba claro. La CNT. Integraron, la integraron, claro. Generalmente son poco recordados los sindicalistas cristianos que hubieron, pero por ejemplo, pongo 3 ejemplos para mí. Antonio Sangrando del UNRWA, que jugó un papel muy importante, Mitil Ferreira, de Congreso Obrero Textil, y Santiago Minetti, Ricardo Barrey, que eran dirigentes cristianos bancarios. Juan José Ramos, otro ejemplo clarísimo de lo que fueron los dirigentes sindicales de corriente cristiana, ¿no? Hay otros ejemplos de que jugaron un papel fundamental los cristianos en la construcción del movimiento sindical. Yo creo que también, si no me equivoco, el padre de Henry,
Carlos Durán. Ah, sí. De Aute. De Aute. Sí, sí, claro. Claro, son gente que jugaba, que no solo que participaron de la unificación del movimiento sindical, sino que participaron en todas las luchas de los años 60 y 70, codo con anarquistas y comunistas, ¿no? Y eso fue fortaleciendo la raíz unitaria, social, ¿no? Sí, la raíz unitaria además, ¿no? Claro. Eso fue fundamental para la unidad. Por eso la unidad es muy sólida, ¿no? Porque se respetó el pluralismo, con problemas, ¿no? Claro, si los hay siempre. Con problemas, no discutemos que hay problemas y tensiones, hubo y algunas muy graves, pero siempre se mantuvieron, siempre se mantuvo la unidad, ante todo la unidad, ¿no? Digamos que en ese sentido somos como un ejemplo en el mundo, ¿no? O al somos, menos, ¿no? Yo me acuerdo los argentinos, no entendían, me costó explicar en una charla que tuve que dar, me manifestaban no entendían cómo es posible que tipos que en los años 40 y 50 se agarraron a trompadas, después de los 60, esos mismos tipos terminan fundando la CNT. Yo le decía precisamente, claro, porque se agarraron a trompadas en los años 40 y 50, aprendieron, claro, aprendieron, claro, la gente aprende, es un aprendizaje. Claro. Claro, hay que agarrarse a trompadas a tiempo. Sí, claro, exactamente. Claro, porque sí, porque justamente fueron aprendiendo. Totalmente. Y de esa manera se construye todo, ¿eh? Sí, claro. Porque claro. las diferencias siempre van a estar. Siempre, Como siempre. decíamos recién, los problemas siempre van a estar. Bueno, a ver si tenemos la capacidad de darle solución. Porque ahí está la magia, ¿no? Ahí está la magia. José Delía, Memorias de la Esperanza, 1996. Aquí sí estás con Gustavo Truyen. Fue el primer trabajo que hicimos con Gustavo Truyen, ¿sí? Que fuimos compañeros, nos conocimos en la facultad. Nos conocimos en la Facultad de Ciencias Sociales. Somos de la generación que hacía Derecho, pero cuando se produce la creación de la ciencia política, abandonamos el deseo de ser abogados y nos convertimos en cientistas políticos. Fuimos la primera generación. ¿Y cómo fue esa decisión, Jorge? ¿Te enamoraste de la ciencia política, sí, en vez de seguir con la rigidez de del derecho? ¿Del derecho? Del derecho. Por eso, tú lo has dicho, me parecía muy rígida la carrera de Derecho, y en cambio ciencia política... ¿Otro vuelo? Podía acceso a autores que yo no conocía ni de nombre, ¿no? Conocer toda una playa de autores, por ejemplo, como Max Weber, que yo no sabía yo no lo conocía, para poner un ejemplo, o por ejemplo Alexis Tocqueville, ¿no? Smith, para poner ejemplo, Thomas Hobbes, el acceso a todos los pensadores liberales del siglo XVIII y XIX para mí fue impactante, ¿no? O conocer otro tipo de autores como Popper, como Karl Popper, por ejemplo, ¿no? Que a mí me dije, epa, ¿no? Que él que cuestionaba, ¿no? Él cuestionaba, por ejemplo, ciertas ciencias que él decía que no eran ciencias porque tenían que cumplir rigurosamente con ciertos parámetros, que si no era ciencia, era una pseudociencia, ¿no? Eso a mí me abrió la cabeza. Y también había mucha historia, ¿no? Uh-huh. Y Delía acá, ¿no? José Delía, Memorias de la Esperanza. ¿Por qué se titula así este libro? Esa fue una idea, porque ¿qué pasa? Delía, estamos usando la memoria de él, ¿no? Está reconstruido todo su pasado, pero lo que él busca más que nada es plantear la esperanza para el futuro, ¿no? Ah, mirá. Todo esto sucedió, macanudo, pero esto que sucedió es lo que nos tiene que dar a nosotros la esperanza para seguir peleando por un futuro mejor. Esa era la idea del Pepe, la cabeza del Pepe. Qué interesante juego de palabras, sí. Pero además, apoyarse en las raíces para proyectarse. Exactamente. En la experiencia vivida. Es lo que decía el Pepe. Eso decía el Pepe. No es solamente, claro, en la Eso experiencia, decía él. En la experiencia de vida para proyectarse. Claro, él decía, toda la experiencia no tiene sentido si vos no tenés capacidad de mirar para adelante. No sirve para nada la experiencia. Claro. No sirve para nada, salvo que vos tengas esa capacidad para mirar hacia adelante, decía el Pepe. Y con el Pepe también. Al final terminamos siendo como los nietos postizos. Y me imagino, porque estas entrevistas llevan muchas horas, ¿no?
costó porque el Pepe no quería ser, era un hombre que no, él decía que, pero Pepe, lo suyo es importante. No, y al final nos dio, especialmente en el segundo tomo, porque son 2 tomos, ¿no? Que abarca, el segundo tomo abarca 1965-1984. Son años muy embromados del país. Y en el segundo tomo nosotros tenemos documentación de 3 personas que tienen la opinión absolutamente diferente a la del Pepe. Ulises Pereira Reverdel, uno de los cerebros de la política de mano dura de Pacheco. Jorge en aquel momento era presidente de UTE. Con una relación muy, muy dura con respecto al sindicato de Autiga, con respecto a la CNT. Jorge Perano Facio, que fue un instrumentador de la política económica de Pacheco, o el cerebro, y Néstor Volentini. Y el Pepe, digo, mire, Pepe, tenemos esta documentación de esta gente, usted que empieza a incorporarlo al libro. El Pepe nos dice, hay que incorporarlo a mi libro. No hay problema nuevo que sea en ese documental. Tiene que ser el lector el que decida quién tiene razón. Que el lector vea mis palabras y que mire las palabras de ellos. Lean lo que ellos dicen. Y tiene que ser el lector el que decida. Qué ejemplo de democracia, ¿eh? Porque él bien podía haber dicho, no, esta gente yo no la quiero en mi libro, no. Que sea el propio lector el que lea, a ver lo que dice el Pepe, a ver lo que dicen estos. Bueno, yo decido quién de todos tiene razón. Especialmente, muy especialmente, con el testimonio de Volentini. Con el Néstor Volentini, que no era un testimonio directo, era una charla que él dio en el Ministerio de Naciones, que él cuenta cuando asume el ministerio, que tiene que hablar con la CNT. Un problema dice, no, usted tiene que hablar primero con Delía. Y él dice, ¿quién es Delía? ¿Quién es? Entonces dice, lo dice, que este Delía tenía más poder que un sindicalista, tenía más poder que un ministro. Lo dice Volentini abiertamente, explicando. Entonces era bravo y dice, no, está bien, dice Delía, que diga, a ver que el lector decida. Yo no tengo miedo de la opinión de los lectores. Qué bueno, Eso, está bueno eso, Es un ejemplo. Poner a consideración, a ver, si usted tiene la capacidad de discernir. Sí. Y poner a ver en qué planos lo pone, claro. y qué le parece una. Porque eran años muy conflictivos. Porque el primer tomo que abarca toda la niñez de él, la infancia en Rocha, cómo él se fue volviendo socialista y sindicalista, sus primeras luchas sindicales, hasta la fundación de la DT, no hay mayor problema. No hay mayor problema. El bravo es en los años de plomo, ¿no? Claro. Cuando empieza la CNT a funcionar ya normalmente, la crisis del 65, el gobierno de Pacheco, las medidas prontas de seguridad, la guerrilla, el tema de la guerrilla, los conflictos sindicales tremendos con militarizaciones, el golpe de Estado, la dictadura. Ahí viene una cosa mucho más dura, en que las opiniones pueden haber diferentes. Es más difícil ya. Entonces él entendía que había que escuchar las voces. A ver qué es lo que decide el lector. Me acuerdo, ahí fue un ejemplo del Pepe. Totalmente. No tenía miedo. Por eso también es un faro, ¿no? No tenía miedo, claro, sí. No tenía miedo, esta es mi opinión. Bueno, a ver, eso es fascinante. Eso es un ejemplo de...